Hola, ¿qué tal? Soy Abraham López y este es un resumen de la clase del curso de autoridad espiritual, la clase número uno. La clase número uno es qué es autoridad espiritual y cómo la obtuvimos. Vamos a hacer un breve resumen, ya lo estuvimos viendo de manera presencial, pero simplemente vamos a repasar algunos de los conceptos más importantes. Tenemos el primero, la primera escritura, que es Romanos 13, del 1 al 7, en la cual, si bien nos detalla mucho el apóstol Pablo acerca de la autoridad, los más importantes podríamos decir que son hacia el final. El versículo 7 dice, paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Esto, de cierta forma, define que necesitamos darle a cada uno lo que corresponde. Aplica en muchas otras cuestiones, aplica en cómo debemos incluso manejar nuestras deudas, incluye muchos ámbitos, pero particularmente está hablando acerca de la autoridad. El versículo 1 es donde empieza esta parte de esta explicación de la autoridad. Dice así, todas las, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación por autoridad. Y bueno, siguen, ahora sí todo un detalle, pero la primera parte, el versículo 1 y el versículo 7, son los que nos están definiendo la autoridad. Toda autoridad es puesta por Dios y necesitamos darle al que merece autoridad, al que tiene autoridad, necesitamos darle esa parte de autoridad, al que tenemos que darle honra, démosle honra, al que debemos de darle gratitud, démosle gratitud, y así, el que le demos impuestos, impuesto. Esto también hacía una clara partición, así como lo dijo Jesús, entre el gobierno del Estado, digamos los estados-nación que conocemos hoy en día, y también la iglesia, ¿sí? Hace una clara distinción. La iglesia son los que creen en Jesucristo, son los que hemos aceptado su regalo de salvación, y el Estado es el que se encarga de gobernar. Dios permite que haya gobernantes, aun cuando no estén dentro de la iglesia, sí, sí lo permite, pero en todas y cada una de las autoridades que hay, seculares o dentro de la iglesia, todas tienen la aprobación de Dios. Bueno, tienen la aprobación en el sentido de que han sido delegadas por Dios. Muchos de ellos íntegramente no son aceptados, aprobados delante de Dios, pero aún así Dios ha permitido que sea. Vemos el caso de muchos de los reyes del pasado de Israel. Muchos de ellos fueron malos reyes. Hay ejemplos de buenos reyes, pero muchos de ellos fueron malos. Uno de los más malos habrá sido Acab, del reino de Israel. Están también descendientes de David, que también fueron malos hombres. Podemos ver algunos ejemplos como Roboam, el propio Salomón, si bien al principio amaba a Dios, pero después cometió apostasía, y así muchos otros ejemplos. Entonces, Dios permite que haya autoridades que no tienen temor de Dios, sí, Dios sí lo permite, pero es nuestra responsabilidad como creyentes en Jesucristo de siempre darle la autoridad a quien corresponde. Vienen aquí algunos ejemplos donde busquemos nuestras palabras. Voy a ir ahora sí haciendo un repaso breve de lo que viene en nuestro cuadernillo. Estamos en la página 7 y vemos una de las definiciones importantes. La palabra autoridad viene del latín, que viene de autor, que significa creador. Tiene que ver, es auctor, que de ahí se define también autor, que autor puede significar también creador, puede significar promotor o coautor en cualquiera de los casos. Dios es nuestro creador y como tal, Él es el que tiene el origen de la autoridad. ¿Por qué? Porque Él es el que crea. En una primera instancia, Él crea todas las cosas y después va delegando esa autoridad. Autoridad como tal no significa poder o la capacidad de imponer nuestras decisiones sobre otros. Eso no es autoridad como tal, eso podremos referirlo más hacia poder, podríamos referirlo hacia otros tipos de conceptos, pero autoridad como tal tiene que ver con esa capacidad en un inicio creativa. Vamos a ver también, avanzamos hacia la página 8. Dios es nuestra fuente de autoridad, Hebreos 1:3. Bueno, eso necesitamos ver desde el contexto de Hebreos cómo es que Dios está declarando cada una de las cosas que Él fue creando. Y bueno, hay una parte donde nos dice, Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
ahí nos está haciendo referencia de que Él está sustentando, Él está haciendo todas las cosas, Él está permitiendo que todo eso se mueva con la palabra de su poder. Hay algunas cosas que no nos agradan, pero Dios las está sustentando, Dios las está permitiendo y Dios está dando un tiempo a cada una de las cosas para que ocurran. Sí, hay cosas que no nos agradan y particularmente como en el caso del inicio de la creación, cuando Dios da un libre albedrío, bueno, el hombre decide tomar un mal camino, decide tomar una decisión equivocada y eso viene a costarle, ¿no? Y obviamente cada una de esas cosas ha traído consecuencias y en nuestra vida particular, cada una de las decisiones que tomamos fuera de Dios también tienen consecuencias, ¿no? Aun cuando podamos seguir estando en una posición de autoridad, bueno, siempre hay consecuencias en cada una de nuestras acciones. No van necesariamente ligadas. Dios da una autoridad, pero también nosotros necesitamos entender cómo funciona la autoridad para poder vivir bajo esa autoridad. Dios fundamenta su autoridad en que Él ha construido todo. Él ha desarrollado, Él ha creado, por eso Él sustenta todas las cosas. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, los que hay en el cielo, los que hay en la tierra, visibles e invisibles, en tronos, dominios, principados, todo le pertenece, todo está en su potestad, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Otra vez nos da esa idea de subsistencia. Todo tiene que ver con Él, todo parte de Él, todo tiene que ver con el origen en Dios. Y hay dos formas de autoridad. ¿Cuál es la primera forma de autoridad? La autoridad intrínseca. ¿Y qué significa la autoridad intrínseca? Que tiene la autoridad en sí mismo, por naturaleza tiene la autoridad. Y la otra autoridad es la autoridad delegada. Esta es la que vamos a encontrar en la mayoría de los casos, autoridad delegada, que es cuando alguien que tiene autoridad delega la autoridad sobre otro. Normalmente incluso las personas que delegan autoridad, normalmente tampoco tienen una autoridad intrínseca, sino hay muy pocos ejemplos y vamos a ver que específicamente, digamos que en su forma original, la autoridad intrínseca en realidad solamente le pertenece a Dios, porque precisamente tiene que ver con la creación. Él tiene habilidad de la creación, de dar autoridad. Él crea todas las cosas, entonces todo le pertenece en una primera instancia. Todo depende de Él, todo ha sido creado por Él, todo ha sido para para su alabanza, para su gloria, para su adoración, todo parte de Dios. Entonces, Él tiene una autoridad intrínseca, por naturaleza, todo tiene que ver con Él. Ahora, el segundo momento de una autoridad delegada es cuando empezamos a ver que Dios empieza a delegar parte de esta autoridad. Lo primero que vemos en el Génesis es cuando Dios delega esa autoridad a el hombre. Pero también, aunque no lo menciona al principio Génesis, sabemos por otras escrituras que están conectadas con el principio de la creación, cuando Dios en su trono ha creado el mundo invisible, ha creado su trono, ha creado los ángeles y todo está, digamos, todo el ejército celestial antes de la creación de la tierra. Él crea también a sus ángeles que le sirven, entre ellos crea a Lucifer, que fue digamos, uno de los más importantes, el que estaba guardando el trono de Dios, y entre otros ángeles de menor rango. Cada uno de estos empieza a tener ciertas funciones que han sido delegadas por Dios. En el caso de Génesis, específicamente lo que vemos al principio es cuando Dios delega sobre el hombre, empieza a delegar, le da responsabilidades y le empieza a decir cosas, entre ellas, por ejemplo, que ponga nombres a los animales, que cuide, que cultive la tierra, que haga ciertas cosas relativamente básicas. Aunque también la Biblia lo dice en Génesis 1, que juzgue la tierra, sojuzgue, que la gobierne, ¿sí? Que tenga una administración de la tierra. No es el propietario, es el administrador. Y eso podemos verlo hasta el tiempo de hoy. Normalmente sí existen títulos de propiedad y bueno, humanamente nosotros podemos tener el título de propiedad de alguna casa, algún terreno, alguna propiedad, pero en realidad ni siquiera es de nosotros y bueno, aunque el gobierno lo asume como que toda la tierra le pertenece a la nación, cuando en realidad tampoco es. ¿Por qué? Porque tampoco la hizo, tampoco la fabricó, sino que simplemente está ejerciendo dominio. Entonces vemos una autoridad que ha sido delegada por Dios. Y vemos, Dios tiene esa habilidad de dar autoridad
uno de los ejemplos que vemos es cuando vemos el amor, ¿no? Cómo nosotros tenemos el amor ha sido delegado. ¿Por qué? Porque Dios es amor, Dios nos da ese amor y entonces nosotros podemos transmitirlo. De la misma forma sucede con la autoridad. ¿Qué no es autoridad? La autoridad, lo que no se trata como tal, no es su esencia de la autoridad, no es dominar a los demás, no es ser más poderoso que los demás, no significa ser un dictador o el oprimir, forzar, manipular, todos estos conceptos. No se trata de eso la autoridad. La autoridad se trata de hacer lo que se tiene que hacer, lo que cada uno le corresponde hacer. Eso es la autoridad en sí misma. Y vamos a darnos cuenta que la autoridad espiritual es la que Dios está delegando y nosotros podemos tomarla como sus hijos para ejercerla en todos los niveles, en autoridades seculares, así como en autoridades dentro de la iglesia, así como en autoridades familiares y de cualquier otro tipo. Vamos a ver, la autoridad espiritual es el poder que legalmente ha sido delegado a los creyentes y el derecho de ejercer este poder. Esa es la autoridad espiritual como tal, que es una autoridad que está por encima de otras autoridades. Claro está, uno de estos ejemplos de autoridad espiritual podemos verlo cuando Jesús está con Pedro, bueno, vienen a cobrar los impuestos y le preguntan que si el maestro también paga el impuesto del templo. Y entonces Pedro dice, sí, sí lo va a pagar, va con Jesús y antes de que Pedro le mencione los impuestos, Jesús le dice, bueno, ¿quién debería pagar los impuestos? ¿Los locales o los extranjeros? No, pues los extranjeros, porque han sido los dominados. Dice, entonces, bueno, nosotros no tenemos que pagar impuestos, pero para que estas personas no se molesten, ves al mar, pesca un pez y ahí habrá lo suficiente para pagar tu impuesto y mi impuesto. Entonces Pedro va, lo hace y paga los impuestos de ellos. ¿Qué nos está diciendo? Había una autoridad espiritual donde Jesús y sus discípulos están exentos de ese impuesto. ¿Por qué? Porque es el impuesto del templo. Pero Jesús es directamente el Hijo de Dios. Él no tiene necesidad porque su autoridad espiritual está por arriba. Sin embargo, él lo hace. Cumple con la ley, así como cumple con otras partes de la ley, simplemente por cumplir la ley y no generar ese roce, esa fricción con el pueblo judío, sino de que él le está dando las bases necesarias para que entiendan que él es el Mesías, que él es el Cordero. Una de las cosas que Jesús hizo desde su juventud, siguiendo el ejemplo de sus padres, él va y sacrifica a cordero sabiendo que él de grande iba a ser el último cordero. Otra de las cosas que Jesús hace es bautizarse y también Juan el Bautista le dice, bueno, yo no te puedo bautizar porque tú eres el que tiene que bautizarme. Y le dice, no, vamos a hacerlo para cumplir toda justicia, ¿sí? Jesús hizo muchas cosas que no le correspondían siendo hijo de Dios, pero y precisamente su autoridad espiritual está por arriba. No tiene necesidad de hacerlo, pero él lo hace para dar ejemplo, para darnos ejemplo en la mayoría de los casos. Hay algunas cosas que no son un ejemplo exacto de cómo debemos hacerlo, sino es un ejemplo simbólico de cómo debemos hacerlo. Vemos por ahí la transfiguración, donde Jesús hace esa transfiguración y donde vienen Elías y Moisés. Eso no lo podemos hacer nosotros. Otra de las cosas es el ayuno de 40 días sin comer ni beber. Ese no es una prescripción, es simplemente una descripción, una de las cosas que Jesús hizo de manera sobrenatural, no es para todos nosotros. Y otros ejemplos más de cosas que Jesús hizo, ahora sí, en su calidad de siendo 100% Dios. Siendo 100% humano, Él cumple con muchas de las cosas que están marcadas en la ley para que eso pueda dar ejemplo a todos los que le rodean de que hay que cumplir la ley y también da ejemplo de que Él viene a cumplir la ley. Y ya después de Él ya no son necesarias más cosas, como ella, entre ellas los sacrificios. Ya no son necesarios, ¿por qué? Porque Él es el último sacrificio. Él es el Mesías. Todos los sacrificios estaban apuntando a Él y cuando Él viene, Él completa esa parte, entonces ya no son necesarios. Eso es la autoridad espiritual. Vemos la siguiente parte. ¿Cómo se obtiene esta autoridad espiritual? Bueno, originalmente la tenemos cuando Dios nos crea a su imagen y semejanza. Se pierde esa autoridad espiritual cuando el hombre entra en pecado. Lo que veíamos al principio, entra en pecado y entonces esa autoridad espiritual se queda rota. Empieza a haber, sí, otro tipo de autoridad, pero ya no es autoridad espiritual. Ya no podemos tomar la autoridad espiritual que Dios nos ha delegado. ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros nuevamente tomamos a partir de Jesucristo
nuestra autoridad espiritual, tomamos otra vez nuestra posición espiritual que nos corresponde. Hay 4 principios básicos para entender y experimentar la autoridad espiritual. Uno es el principio del autor. 2, principio de autorización. 3, principio de llamamiento. Y 4, principio de la autoridad. El principio del autor significa que toda persona que quiere experimentar los principios de autoridad espiritual debe valorar la verdadera fuente de autoridad que hay y que en cada uno de nosotros es Dios. Dios es la fuente. Ahora, esto significa de que no todas las personas van a ejercer una autoridad espiritual. Va a haber personas que ejercen autoridad, pero que no necesariamente es espiritual. Podemos tener gobernantes que dirijan países completos, pero no necesariamente tienen una autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque no han entendido el origen verdadero de la fuente de la autoridad, que es Dios. Si no lo tienen como tal, no pueden ejercer una autoridad espiritual. Vemos un caso de los que sí ejercieron una autoridad espiritual, David. David, que incluso no solamente fue el rey de su país, sino que también tuvo una autoridad espiritual. Lo vemos, por ejemplo, que él comió del mismo pan de los sacerdotes, que él llevó el arca, que él hizo la preparación, él dirigió, bueno, estableció nuevamente el culto en el que sería el templo, en ese momento el tabernáculo, pero él dirige muchas de las cosas doctrinales que en otro tiempo solamente podían hacer los profetas o sacerdotes. Entonces vemos cómo él sí ejerce una autoridad espiritual, pero no solamente para delegar cuestiones eclesiásticas, podríamos decirle, sino también para dirigir al pueblo en búsqueda de Dios. Otro de los ejemplos, Josafat, que también él ora en público para pedir ayuda a Dios. Otro de los ejemplos está Asa, otro de los reyes que también tuvieron un antes y un después, y podemos mencionar algunos otros, podemos mencionar también después de Ezequías está Joaquín, no recuerdo el último. El último rey de Israel antes de la cautividad de Judá, él reconoce que Josías, perdón. Josías desde pequeño le toca ser rey y al principio prácticamente pues hay todo un consejo de ancianos que es el que está dirigiendo el país hasta que él tiene una mayoría de edad, hasta que ya es un muchacho y puede empezar a tomar decisiones, obviamente basado en los consejos de sus ancianos. Y entonces él empieza a tomar decisiones y cuando él descubre el libro de la ley, hace una remodelación sobre el templo, descubren el libro de la ley, lo leen y él se da cuenta de que él está por sufrir las consecuencias de todo el pecado del pueblo, entonces él manda hacer reformas a toda la, digámoslo así, a la constitución, reformas a la ley para poder restablecer el culto. Y de hecho termina, digamos, toda esa parte de reformas celebrando la Pascua, que ya se les había pasado, por lo mismo que estaban ocupados en todas esas reformas. Se les pasa la Pascua, pero Dios está viendo su corazón y entonces les permite celebrar un mes después de la Pascua, les permite celebrar la Pascua como si fuera en su tiempo y forma. Entonces nos damos cuenta de que cada uno de estos líderes tuvo esa experiencia de reconocer la fuente de autoridad. 2, principio de autorización. A todo creyente, Dios lo ha investido por medio del Espíritu Santo con el permiso y el derecho de ejercer autoridad espiritual. ¿Sí? No es a todas las personas. La autoridad espiritual no es para todas las personas, no se puede porque la autoridad espiritual conlleva una relación con Dios. Ha sido a cada creyente. Nosotros cuando entregamos nuestro corazón a Dios, Él es el que nos da esa autoridad y podemos empezar a ejercer autoridad. Pero no se trata de una autoridad donde ahora todos los demás deben obedecernos, sino que el mundo espiritual empieza a obedecernos, ¿sí? Ahí es donde empezamos a ver que cuando oramos, las enfermedades son sanadas. Empezamos a ver que cuando nosotros pedimos por situaciones o problemáticas, los problemas empiezan a tomar un curso adecuado, empiezan a tomar un orden en términos generales. Habrá muchos casos en los que no, porque está todavía en la soberanía de Dios el final de todas las decisiones para su plan maestro. Y eso debemos tenerlo en cuenta porque a veces pensamos que nuestra autoridad no es tan eficiente. Simplemente es Dios que Él toma la última decisión porque no, recordemos que Él tiene la última palabra como autoridad final. El principio del llamamiento. Todos hemos sido llamados a realizar un propósito único en Dios. Eso lo vamos a ver sobre todo más adelante. El propósito, recuerden bien, el propósito de nuestra vida que está en Dios es ese principio de llamamiento. Y hemos sido equipados para poder, con el poder y la autoridad
de hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Eso sobre todo lo vamos a ver hacia las últimas clases, el principio del llamamiento, donde Dios nos da un llamado, nos pone un propósito de nuestra vida y por eso podemos tener esa autoridad. Y punto 4, el principio de la autoridad. El principio de la autoridad es que todo depende de algo y debe de someterse a algo con el fin de agradar a Dios, poder funcionar en orden, poder crecer, prosperar y tener éxito, ¿sí? Todo debe de tener un orden que está establecido dentro de la Biblia, y hay algunas cosas que no están establecidas dentro de la Biblia, actúan bajo esa estructura que la Biblia nos ha dado, ¿sí? Nosotros podemos poner, bueno, la Biblia nos habla acerca del matrimonio, y cuando alguien se casa, se hace una ceremonia. Bueno, la ceremonia no la encontramos en la Biblia, pero está dentro de las cosas que Dios ha dicho, ¿sí? Guardarse, por ejemplo, en el matrimonio, guardarse antes de casarse, para llegar virgen al matrimonio, es una de las cosas que están en la Biblia. Aunque la Biblia no especifique cómo debe de celebrarse una boda, pero la Biblia sí nos está diciendo los parámetros en los que alguien debe buscar el matrimonio. Y de la misma forma vamos a encontrar esos principios de autoridad, donde todas las cosas deben de ir en ese orden que Dios ha establecido. Debemos someternos a ese orden de Dios a fin de agradarle a Él. Hebreos 11:6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador, o Él recompensa a los que le buscan, ¿sí? Debe buscarle y debe creer que Dios está buscándole. Debe creer en eso. Esa es la forma de agradar a Dios. Ahora, el privilegio de autoridad, saliendo de los 4 principios básicos, el privilegio de la autoridad, Dios lo pone en nosotros a través de sueños, a través de llamados, a través de muchas cosas, pero en muchos casos nosotros podemos tener, digámoslo así, nuestra vista perdida o una visión incorrecta de lo que Dios realmente nos está poniendo. ¿Cómo vamos a encontrarlo? A través de la palabra de Dios, y nosotros vamos a poder tomar esa autoridad, cada uno de los lineamientos que Dios está dándonos como autoridad. Cuando no lo encontramos, podemos caer en la tentación de nuestras propias ideas, fantasías o placeres, ideales, nosotros tratar de llevarlos a cabo, pero esos no van a llevarnos hacia el propósito de Dios. Entonces necesitamos tener ese cuidado, porque es un privilegio tener esa autoridad, pero tiene que actuarse con responsabilidad. A los que les gusta por ahí cierta película, ya saben cómo dice. Nosotros no tenemos ningún privilegio de haber recibido la autoridad de Dios, sino al igual que el pueblo de Israel, Dios nos tomó, Él nos llamó sin ser absolutamente nadie en una primera instancia, y Dios nos sacó para hacernos ahora su pueblo. Lo mismo al pueblo de Israel, antes de ser el pueblo de Israel y ser su pueblo elegido, Dios había escogido a Abraham, que simplemente no tenía ningún linaje en especial, si bien descendía de Noé como el resto de la humanidad en ese momento. No había nada que pudiera diferenciarlo de otros. Él vivía en un territorio totalmente pagano, y él creía en otros dioses. Dios se le apareció y sabía que él era un hombre en quien podía poner su confianza. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que nosotros no somos especiales por nosotros mismos, simplemente tuvimos la gracia de que Dios nos llamara a nosotros. Y eso es gracias a Dios. Y bueno, nuestro crecimiento va a depender de que conozcamos esa autoridad que ha sido delegada para nosotros. Con eso terminamos. Habría algunas otras actividades por resolver, donde nosotros reflexionemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.